dije, bueno, yo quiero hablar de un cine diferente, de un cine que no tiene foco y que pues más que nada hacer esta labor de entender el cine mexicano desde su posición, desde su contexto y no desde el estigma. Como creadores de contenido de cine, pues el cine es político y el cine requiere de que haya esa congruencia política y social y pues muchas veces se prioriza el entretenimiento por encima de lo que propone una película. Entonces hay una resistencia enorme, 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 enorme a los creadores de contenido que hablan de cine porque empiezan a decir, no, pues es que la crítica cinematográfica está muriendo. Sí, considero que es un terreno que está en construcción, pero que para ello hay que quitarse muchos prejuicios de fondo y pues que pueda salir avante. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elia Leonardo. En esta ocasión vamos a hablar, como debe de ser y como lo hacemos casi siempre por acá, de cine mexicano, pero desde otro ángulo, desde otra arista, que es, bueno, la generación actual que habla del cine nacional, que le entra a explorar, a revisarlo, a verlo, a comentarlo. Y sobre eso va a tratar este episodio. Y mi invitada en este caso es una creadora de contenido, divulgadora de cine mexicano, a quien ustedes seguramente ya pescaron, ya vieron y escucharon en TikTok, en Instagram. Y me refiero a Kat Alegría. Kat, bienvenida seas. Hola, muchísimas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por aceptar, por decir, va, le entro. Y a ustedes, amigas y amigos, recordarles que antes de que otra cosa, suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse al canal de Spotify, para que estén enterados y notificados tanto de los episodios que vamos subiendo con conversaciones, entrevistas, así como de críticas, reseñas o algunas coberturas que estamos efectuando. Dicho lo anterior, vamos a entrar en materia. Y es que yo doy con Kat gracias a un amigo que también es colaboradora de este podcast, que de vez en cuando viene a chacotear de cine mexicano, como lo es Alberto Acuya Navarijo, quien un día me dijo, oye, échale ojo a lo que hace esta chava, o sea, está hablando de cine mexicano y está hablando de cine mexicano en redes sociales como TikTok e Instagram. ¿Por qué enfatizo esto? Porque yo pertenezco a una generación de periodistas, comunicadores y críticos que se resisten todavía a entrar a las redes sociales por distintas razones o que ven todavía mal a algunas personas que generan y crean contenido en estas redes sociales. Pero en el caso de Kat me llamó mucho la atención porque le entra al cine mexicano, y cuando hablo de cine mexicano no me refiero nada más a los estrenos comerciales y habituales, sino que también habla del cine independiente, le da cabida a ese cine que llega a través del circuito alternativo, reseña, da también sus propias opiniones, y dije, a ver, qué interesante. Y por ahí quiero empezar, Kat. ¿Por qué el cine mexicano? O sea, ¿por qué te interesó el cine mexicano y por qué también esta apertura, que qué bueno que lo hagas, al cine independiente nacional? Bueno, antes que nada, pues yo no estudié cine, yo estudié estudios latinoamericanos, o sea que tampoco estudié comunicación. Y pues gran parte de lo que vi en la carrera pues fueron herramientas de análisis, entonces, y de investigación. Entonces, pues sí, hubo algunas ocasiones en las que pues sobre todo en las clases de literatura y de teoría de la cultura, etcétera, que nos presentaron películas y pues el trasfondo, ¿no? Lo que llamamos el subtexto de las películas. Entonces, eso a mí me interesó muchísimo, pero cuando, o sea, salí de la carrera y pues empecé a hacer mi vida profesional y todo, y empecé a ver de que pues hablaban muchos de cine norteamericano, pero pues de ese cine del que no se hablaba era del cine mexicano, ¿no? Ujú. Entonces, pues obvio, mis primeros acercamientos fueron desde la carrera y desde una carrera de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, pues este cine revolucionario, este cine contestatario de Felipe Casals, Arturo Ripstein, no sé, entre ese tipo de autores. Y dije, bueno, es que siempre hablan de las mismas películas.
y porque son un hito, y yo entiendo por qué son un hito, pero pues hay más del cine de oro, que pues es una forma de llegar a la gente, pero también, digo, lo pienso en términos de que dicen, no es que son películas súper adelantadas a su tiempo, y pues yo ahí tengo un, ¿cómo se llama? No estoy de acuerdo con eso, pero digo, vaya, son películas que ven su tiempo y ven su espacio, y al observar su tiempo y espacio, pues empiezan a pasarlo en las películas, o sea, lo plasman en las películas, tanto las películas del cine de oro, las de los 50, 60, 70, 80, 90. Y digo, pues es que nadie habla de eso, o sea, nadie habla de ese contexto que hubo más allá de que sean un hito cultural estas películas, sino pues la carnita que hay de fondo. Entonces dije, pues yo quiero hablar de películas, pero yo no quiero hablarlas desde la misma posición en la que otras personas lo hablan. Tampoco me interesa repetir lo mismo que otras personas hablan acerca de Marvel, las películas de Hollywood, por ejemplo, de Marty Supreme, pues que no se ha dicho, ¿no? Entonces dije, bueno, yo quiero hablar de un cine diferente, de un cine que no tiene foco y que pues más que nada hacer esta labor de entender el cine mexicano desde su posición, desde su contexto y no desde el estigma. Entonces, porque también es claro de que hay un estigma que no solamente es hacia el cine mexicano, sino a toda la producción artística y audiovisual de México. Entonces digo, pues hay que romper un poquito con ese estigma y más allá de decir la película está genial, pues, o sea, invitar al espectador o a la persona que esté escuchando o viendo que pues hay más que el simple estigma, hay más que una película comercial de, no sé, Carlos Santos o de no, Chava Cartas, mi Reyes contra Godines. O sea, si tienen un éxito es por algo, ¿no? Entonces, ir más allá de eso y también darle foco a estas producciones independientes que pues nadie habla de ellas, o sea, desafortunadamente nadie habla de ellas y hablan solamente cuando pues ya tienen cierto espacio, ¿no? Entonces, son películas que se quedan olvidadas, son películas que nadie ve y son películas que creo que necesitan también hablarse. Y por cine independiente en México muchas veces se entiende que es cine pues raro, cine aburrido, pero pues son cosas que, o sea, actualmente veo el cine independiente mexicano y digo, tal vez tienen ciertos errores técnicos, ¿no? Pero eso no le quita que la propuesta sea muy buena. Entonces, por eso fue que dije, yo no quiero repetir lo mismo que otras personas, ni me interesa ser una más de ellas, me interesa dar un punto de vista diferente, pero también crear un público para que vean esas películas y pues si aceptamos basura de Hollywood, que no nos atrevamos a ver otro tipo de películas, pues está interesante eso. A ver, para quienes nos están escuchando y también para aquellos compañeros y gente de la industria que escucha este podcast, ya saben y ya me conocen que soy una persona que también siempre está observando y escuchando quién anda por ahí en las funciones de prensa, quién anda por ahí en las conferencias de prensa, quién anda en los junkets, quién anda en algunos eventos de cine y quién no. Tanto así que por aquí hay compañeros que han venido también a conversar porque me fijo, créanme que me fijo mucho en su trabajo y cuando soy capaz de reconocer el trabajo de otros, me gusta invitarlos a conversar. Y en este caso, a Kat es alguien que he notado en las funciones de prensa, es alguien que llega temprano, que está, observa la película, se va, no sé qué apuntes son los que ella saque, pero digo, bueno, llama la atención, también está en eventos como el de la crítica cinematográfica en la ENAC, y dije, hay una curiosidad, hay una inquietud también de escuchar a los otros, de conocer qué se está haciendo y cómo se están haciendo las cosas. Ya de ahí hay un punto de partida para dialogar porque no es algo que otros creadores de contenido hagan, ¿no? Hay muchos que nada más están esperando a que les hable la distribuidora o el RP, ofréceme la película o la entrevista. Es más, a veces ni siquiera quieren ver la película, es nada más ofréceme la entrevista y ya, y no se mueven, ¿no? Están esperando de brazos cruzados. Tú no, tú sí vas y cazas, buscas esa historia
con base en tu inquietud. Y cuando dices, siempre hablan de las mismas, me reí. Tú notaste que me reí. Y es que yo he lidiado mucho con una cuestión que es, y lo vuelvo a repetir, hasta parezco disco rayado, que pareciera que el cine mexicano se divide en dos etapas, la época de oro y de Amores Perros para acá. Y cuando digo de Amores Perros para acá es Amores Perros y Amores Perros, como que no salimos de Amores Perros. Y se nos olvida que entre 1955 al 2000 hay mucho cine mexicano por explorar. Digo, tú ahorita ya hablaste de Casals y Ripstein, pero no son los únicos, ¿no? Hay más. Y del 2000 para acá, hay también mucho cine mexicano por abordar y por hablar, como para estarnos encasillando siempre en la misma película. Y después dices, es que es un cine que no tiene foco. Y tú te vas encontrando con que no hay ese foco. Y es aquí también donde me intriga saber cuál es tu opinión y tu percepción, porque entonces, y es verdad, algo hemos dejado de hacer quienes estamos desde esta trinchera, llámese periodistas, llámese comunicadores, llámese críticos que han hecho un gran trabajo muchos, pero a veces se queda en lo impreso y falta trasladarlo a lo audiovisual, que es algo que estás haciendo tú, por un lado, y por el otro es que hay una insistencia por concentrarnos y quedarnos en un cine específico, como que no nos interesa ampliar más o no nos nace explorar más allá. No lo sé, no sé a qué se deba realmente, pero lo puedo manifestar desde el hecho de que cada año de verdad, tenemos retrospectiva y ciclo del cine del Indio Fernández, retrospectiva y ciclo del cine de Dolores del Río, retrospectiva y ciclo del cine de María Félix. Y está bien, o sea, que los tengamos, pero es cada año de verdad, o sea, no salimos de ahí. O presentación del libro de María Félix, presentación del libro de Dolores del Río. Y estamos reduciendo y limitando la exploración de este cine mexicano, que en consecuencia puede no tener el foco que tú me hablas. De todo esto que he dicho, Kat, tú precisamente con qué te hallas, cómo encuentras esta difusión, esta promoción del cine mexicano, cómo nos lees desde tu trinchera para, pues, para también entender y dimensionar que en efecto al cine mexicano no le hemos entrado como con mayor arriesgue, ¿no? Lo que pasa es de que creo que es un problema muchísimo más grande de que no solamente es que a los críticos o la producción periodística no se lee o que se está trasladando de manera muy rápida, y eso yo creo que es un problema enorme, pero de manera muy rápida y muy líquida a los medios de redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram sobre todo, y YouTube, pero, y ahorita voy con eso, de esa parte, pero, o sea, considero de que hay un estigma enorme, 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 y no solamente al cine mexicano, sino a toda la producción artística, que es algo de lo que poco a poco me voy enterando en redes sociales. Yo considero que el cine no es nada más ir ver la película y ya. O sea, el cine se nutre de mil y un cosas porque pues por eso es el séptimo arte. Entonces es no solamente ballet, ópera, teatro, literatura, fotografía, sino que es una condensación enorme de cosas. Entonces, yo desde mi parte digo, bueno, para poder hablar de cine, pues primero tengo que estudiar, ¿no? Entonces, primero tengo que leer, tengo que investigar. Hay películas, por ejemplo, hay películas como La Reserva, que es un tanto independiente, un tanto apoyada por creo que sí tiene Eficine. Ahorita no me acuerdo de La Reserva, pero creo que sí tiene Eficine. Entonces, por ejemplo, en esa parte en la que uno dice, ah, a ver, vamos a investigar cuál es el problema ambiental que hay en México, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que, o sea, no es exclusivo de la reserva, porque no es la primera película que pone el foco en estas comunidades que son desplazadas por el crimen organizado y que pues justo atacan a los guardabosques y a la gente que pues ve justo la reserva como un espacio que hay que cuidarlo. Entonces, cuando uno se pone a investigar las películas que se han hecho de esto, bajo qué perspectiva, cuál es la visión del mundo, pues se abre un panorama enorme, ¿no? Entonces, justo desde allí yo digo, pues es que la película es más que la película tiene algo
que lo supera y que pone el foco en algo muy chiquitito para que todo eso que lo supera pueda tener también una conversación. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí. Entonces, por ese lado yo digo, está fabuloso que haya películas de ese tipo que nos lleven a conversar acerca de los problemas no solamente ambientales, sino también económicos, ideológicos, porque también, o sea, es una película que yo creo que toca muchas aristas desde una localidad muy chiquita, cómo el narco se va metiendo, el narco impone una cultura, una forma de vida, un no respeto al medio ambiente, el aspirar a tener más dinero y más cosas, el desplazamiento. Entonces es una película fabulosa y bellísima y que justo, o sea, todo lo que no está enunciado en la película de manera tan explícita, cae en la conversación. Y eso es a mí lo que me interesa de las películas. O sea, cómo todo esto, aparte de que, por ejemplo, o sea, son no actores, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que se valora muchísimo, pero que no es la única película que lo tiene. Y como bien señalaste hace unos momentos, eh, justo el cine mexicano se divide en dos, en la época del cine de oro, y después de allí da un gran salto Amores Perros. Entonces, hablar solamente de la producción que hay en México de Amores Perros a la fecha, pues es enorme. O sea, a mí me sorprende muchísimo que digan, no es que, y esto se ve condensado también cuando es el Día del Cine Mexicano, porque todo mundo habla de las mismas películas, que es Amores Perros y Tu Mamá También, El Lugar Sin Límites, no sé, alguna película de María Félix, alguna Macario, película Canoa. Macario, Canoa, sí, que son las clásicas. Y yo digo, no, o sea, porque de Amores Perros y de Tu Mamá También a la fecha, está las películas de Amate Escalante, está Fernando Emke, está Tatiana Hueso, Alejandra Márquez Abella, Lilia Vilés, el cine independiente también ahí empieza como que a filtrarse y demás, entonces son producciones que nos hablan y justo, o sea, que superan solamente lo que exponen, sino que van a más, por ejemplo, La Camarista, Tempestad, este, ahorita, por ejemplo, que volví a ver la película de Las Niñas Bien, pues le encuentro más cosas. Entonces, el tener en cuenta de que muchas veces se tiene el estigma de que estas producciones actuales reflejan una parte muy pequeña de la realidad, pues también va de acuerdo a esta parte en la que muchas personas pues quieren ir al cine a entretenerse y no a ver, no a observar, no a pensar, o sea, simplemente ir y a entretenerse y a que no los duerman y a que no les recuerden que las noticias están muy feas, ¿no? Que en México está mal. Entonces, ese estigma, por ejemplo, se ha trasladado a las redes sociales. Entonces, yo considero que como creadores de contenido de cine, pues el cine es político y el cine requiere de que haya esa congruencia política y social y pues muchas veces se prioriza el entretenimiento por encima de lo que propone una película y eso pues no se me hace ni siquiera ético cuando uno habla de cine. Entonces, no sé si respondí la pregunta. Ya me Pues perdí mira, cuál fue la vamos, pregunta. no, vamos dialogando, porque entre los estigmas con el cine mexicano hay uno que impera y que hay que vencer, que es el hecho de que el cine mexicano en sí es un género, ¿no? Que ya es Ah, un ok, género, sí. ¿no? Que el cine mexicano es un género y que por lo tanto además es malo, porque ya se tiene una idea muy preestablecida y establecida de que todo lo nacional es malo. Porque si tú te quieres entretener, te van a decir todas las películas de entretenimiento mexicanas son malas. Y no, Ujú. ¿no? O te van a decir, "Y es que todas las películas independientes son aburridas, lentas, con fallas técnicas y no tratan de nada". Hay como que esa ya también fijación.
y la otra es como que, ¿para qué? Si me van a contar puras historias de violencia, de narcotráfico, crimen organizado, y es, no, a ver, espérame tantito. En algunos casos pueden fluir las tres cosas, o sea, vas a ver una película entretenida que no habla de crimen organizado y que además sí trata de algo, ¿no? No sé, pienso en Corina, por ejemplo, Mm. Autos, Mota y Rock and Roll. O sea, hay ejemplos de que sí hay ese cine comercial que no está peleado para nada con el cine independiente y que incluso no pasa nada si se ve una película comercial, si se ve una película independiente. Estamos enfrentándonos al problema en donde ya hay un público que no se quiere ni acercar a la comercial, ni se quiere acercar al independiente y no tiene como ese gusto por explorar esas películas. Y por el otro, está también muy arraigada esa vestimenta, ¿no? Ese escudo de... Yo nada más veo puras películas de la época de oro. O el buen cine fue el de la época de oro. O no, ¿para qué voy a ver a esto si esto no es de la época de oro, ¿no? Y es como, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Salgámonos de ahí un poquito, ¿no? Y mire, también está el cine de luchadores que lo podemos hablar, está el cine mexicano de terror que vino posterior a la época de oro, está el cine de acción ahora que se está retomando el género. Bueno, ¿por qué no repasar el cine de acción de los 80? Ah, es que son puros churros. Pues en esos churros, hacer lo que haces tú. Me voy a poner a revisar las películas y a ver qué lecturas les encuentro, porque algo me están diciendo, ¿no? No es que estén ahí nada más por estar, también ya lo mencionabas, están hechas de acorde a su tiempo, ¿no? Y en su respectivo contexto. Y luego la otra parte, Kat, que es, pues yo crezco enterándome de cine mexicano, primero sí por las películas, porque además era por televisión abierta, te transmitían muchas de Ujú. ellas, lo cual agradezco plenamente. La otra es, bueno, para acceder a información era o era libros, o era revistas, o era periódicos, si acaso fotografía. Y no había más. Y en todo caso, los relatos, las anécdotas o los comentarios que te decían tus adultos, ¿no? Ya fuera tu abuela, tu papá, tu mamá. Y así es como nutrías toda la información y el bagaje respecto al cine nacional. Hoy día hay más herramientas y sin embargo parece que no, ¿no? Y es como, ¿cómo entrarle? ¿Cómo hacerle? En mi caso, pues yo sí estoy en el plano audiovisual. Hay otros compañeros que no. Y es como, a ver, yo siempre lidio con ellos, éntrale, porque hay muchos compañeros de verdad eh, con una experiencia, con una cantidad de información, con una capacidad de conversación y de diálogo que la romperían estando frente a un micrófono y una cámara. Por X o Y no quieren, ¿no? No se animan. Y es como, pues es que ahí estamos perdiendo un conducto para que también se nutra y se fortalezca la inquietud de que el público se acerque al cine mexicano. Corte A, bueno, aparecen creadores de contenido como tú, donde pues yo le voy a entrar, pero vas a chocar contra esa otra realidad muy actual también, donde es que es creadora de contenido, ¿no? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a saber ella de cine mexicano? ¿No? O sea, de seguro ni vio la película, etcétera. Y seguro vas a chocar, o si no es que ya estás chocando o has chocado contra esa realidad que también es un estigma, ¿no? Es que ella, probablemente, ¿no? Voy a pensar como viejo rancio, pues, es que ella no es Jorge Ayala Blanco, es que ella no es un Elías Leonardo para hablar de cine mexicano, ¿no? O sea, ¿ella quién es? No, pues está haciendo lo que otros no están haciendo y qué bueno que le entra el cine mexicano. ¿Cómo es para ti también esta introducción y esta aventura de entrar a las redes sociales para acercarte a un público de tu época, de tu generación, y hablarles de cine nacional? Fíjate que esa parte de justo lo que mencionas, de creadora de contenido, me di el tope y es la primera vez que me ha pasado y seguramente va a seguir sucediendo. Yo tengo haciendo casi 3 años, no es cierto, ya tengo 3 años haciendo contenido y yo cuando, o sea, insisto, cuando empecé esto dije, yo lo que a mí me llama la atención es poder desmenuzar la película desde su contexto, desde dónde se habla, para qué se habla y por qué se habla. Y para eso, pues sí, o sea, están las herramientas de internet, pero hay una cantidad infinita de bibliografía y por eso, o sea, todo el libro, el librerío que ves aquí es de puro cine, la mayoría. Entonces, eso por una parte, ¿no?
donde yo digo, bueno, yo tengo que revisar, ver qué es lo que se dice, pero también ver y comprender contexto, analizar no solamente la parte técnica, sino también pues esa carnita social, cultural que hay de fondo. Entonces, regularmente cuando me llegan a alcanzar en la calle y decir, oye, sí veo tu contenido, ah, pues muchas gracias, ¿no? Qué padre que lo veas desde esa manera, ¿no? He recibido comentarios buenos, que eso pues se agradece siempre, ¿no? Pero el tope que yo me di fue cuando, por ejemplo, fui al encuentro de la ENAC de crítica cinematográfica. Aprovecho esta pausa para invitarlos a que se suscriban al canal de Spotify y puedan escuchar este tipo de conversaciones y entrevistas con distintas personalidades de la industria y con distintos invitados. También vayan al canal de YouTube, suscríbanse y ahí encontrarán entrevistas, crónicas, críticas, historias y otras cosillas. Y pues, o sea, Jorge Ayala Blanco, magistral, ¿no? Como siempre, diciendo qué es la crítica cinematográfica, su quehacer y demás. Y después estuvo una mesa con, ahorita recuerdo el nombre de Jorge Negrete y Aranza Luna, pero fueron otras personas. Entonces, hay una resistencia enorme, 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 enorme a los creadores de contenido que hablan de cine porque empiezan a decir, no, pues es que la crítica cinematográfica está muriendo, que ahorita, paréntesis, a Libros Cali Arena me mandó 2 libros de García Riera acerca de su vida y habla un poco de la crítica cinematográfica y dice, es que a los críticos nadie nos lee, ¿no? Entonces digo, pues ¿desde cuándo está muerta la crítica, no? Entonces, yo no creo que esté muerta. Yo considero de que está en un limbo mutando entre lo periodístico, entre lo que es el ensayístico, que es así a conciencia, escribir en una computadora para un periódico, para una revista, y están los otros que somos los creadores de contenido, que pues no tuvimos ese acercamiento y ese apoyo para escribir en una revista y que cuando tuvimos el apoyo para escribir en un medio periodístico, pues nos dimos cuenta de que nadie nos leía. Entonces, yo sí llegué preguntando, oigan, pues, o sea, entiendo que hay una resistencia enorme, pero pues, ¿cómo trasladamos esto de la crítica cinematográfica escrita, publicada, a lo audiovisual? Porque también es un hecho, o sea, lo audiovisual es algo que tiene gran relevancia actualmente. Los videos de YouTube, de Instagram, de TikTok, es fuente de información para muchas personas. Y lo mejor que, yo considero que lo mejor que podemos hacer es hacerlo de manera informada y ética, desde un profesionalismo. Y me dijeron que no, me dijeron que no, que la creación de contenido, pues es para hacerse famoso, pero no para hablar de cine. Y yo, pues sí me saqué de onda, no respondí más. Y dijeron que habían personas muy despreciables dentro de los creadores de contenido. Y sí, o sea, sí sé a quiénes Sí, se sí refieren. los hay, sí los hay. Sí los hay, claramente que los hay, como toda la vida han existido, incluso en material impreso han existido, entonces esto no es exclusivo de hoy, pero sí o sea, sí me saqué de onda y dije, ¿cómo? O sea, están diciendo que yo me quiero hacer famosa, no me lo tomo personal, pero sí es de, si yo quisiera hacerme famosa para hablar de cine mexicano y que me llegaran recompensas, dinero, pues vaya, ¿no? O sea, que sea, pero la realidad es de que, o sea, si he crecido ha sido de manera muy orgánica, ha sido a base de mucho esfuerzo, ha sido a base de que en muchas ocasiones hay contenido polémico que implica personajes pues muy populares, muy relevantes. Por ejemplo, una de esas fue la del tío Robert y su última película que fue Una pregunta ridículamente fácil. una pregunta ridículamente fácil y pues el tío Robert llama la atención, yo lo sé, o sea, yo entiendo y entiendo cuál es el público que tiene, ¿no? Entonces llegan comentarios,
pues, o sea, diametralmente opuestos a los que me pudieron haber hecho en el encuentro de crítica cinematográfica de es que hablas como Cantinflas, no llegas a ningún lado, y según yo, pues estaba hablando del metacine, ¿no? Entonces lo reviso, lo reviso, lo reviso. No, o sea, realmente no es que yo esté cayendo en lo mismo o cantinfleando, sino que creo que son temas que muchas veces la gente no está dispuesta a escuchar. Habrá quienes sí, o sea, y pues son más los likes que los comentarios raros. Entonces quiero entender de que hay una población que sí está dispuesta a escuchar y a formarse como público y ver más allá del cine mexicano comercial estigmatizante, estigmatizado, etcétera, ¿no? Y justo voy a esto de lo del encuentro de la crítica cinematográfica, en donde sí me di el tope por completo, que dije, bueno, o sea, no estamos proponiendo nada, finalmente, estamos dividiendo y polarizando entre lo que se lee y lo que se ve. Y para mí, un referente para hacer videos y este tipo de cosas, mi inspiración, y la admiro muchísimo, y no tengo el placer de conocerla, es Fernanda Solórzano. O sea, la he visto y me firmó un libro, ¿no? Pero así de platicar con ella, pues no, o sea, la ubico, me ha firmado uno o dos libros y hasta allí, ¿no? Entonces, para mí mi inspiración es esa porque, pues claro, o sea, yo cuento con un bagaje cultural básico al que aspiraría llegar al que ella tiene. Entonces, digo, pues si ella, yo la considero crítica de cine, que no es cualquier creadora de contenido, porque pues, o sea, se nota desde un inicio el profesionalismo que hay, ¿por qué no tener ese profesionalismo y seguirlo? Seguir pues por ese camino finalmente, ¿no? Seguir preservando el profesionalismo dentro de las redes sociales. Y yo creo que es algo que sí se puede, porque hay creadores de contenido que hablan de humanidades, hablan de ciencia y tienen muy buena recepción. Y entonces, ¿por qué en el cine no? ¿Por qué con el cine no? Entonces, sí, considero que es un terreno que está en construcción, pero que para ello hay que quitarse muchos prejuicios de fondo y pues que pueda salir avante. Y es complejo porque también ahí está en medio el ego, hay que decirlo, muchos tenemos un ego bastante elevado y estorba, ¿no? Y hay que irlo procesando y trabajando. A ver, vamos por partes. En este encuentro de la crítica mencionabas a Jorge Negrete, amigo de este espacio, ya ha venido también a dialogar y a conversar. Seguramente va a escuchar el episodio. Y bueno, Jorge es una persona con la cual se puede dialogar, se puede hablar, pero qué bueno que te diste este tope como tú lo mencionas, porque eso da pauta para conversaciones como esta y se siga dialogando, se siga discutiendo, porque ese es otro temita, ¿no? No sabemos dialogar, no sabemos debatir, vivimos polarizados por las redes sociales, particularmente en X, donde ya dices buenos días y te están mentando la madre por nada. Y todo lo buscamos en un tono de confrontación o, sí, de un tono confrontativo cuando no es así. ¿A qué voy? Que, por ejemplo, uno puede emitir una opinión o una crítica sobre una película y el cineasta o la cineasta puede decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con él, pero no es personal, pues yo no me estoy metiendo con la vida privada del cineasta. Digo, pasó aquí en el episodio de El hijo de su padre, de Aarón Fernández, donde debatimos respecto a una postura que yo tenía, él tenía otra, y no pasó nada, ¿eh? Ni nos mentamos la madre, ni nos agarramos a madres por... No, ¿por qué? Porque él dice, pues yo entiendo que el cine es así, se tiene que dialogar y se tiene que discutir, y yo entiendo que mi película, cierta secuencia o cierta escena, tú la vas a interpretar de una manera o no, no te va a gustar por X o Y, eso yo lo comprendo y estoy abierto al diálogo. Pero ha sucedido que ahora es como, no, ¿no? O sea, o es negro o es blanco, o me aplaudes la película o la destrozas y a ver de cómo nos toca, y no es así. Lo mismo pasa con el tema de la comunicación, ¿no? Hay que aceptarlo, yo lo acepto que en algún punto sí fui de los rancios que estaba duro y dale contra los influencers y que mira nada más, bla, 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 hasta que fui entendiendo muchas cosas, entre ellas digo, bueno,
ellos le han sabido sacar provecho a esto, ¿no? Que es el teléfono, la tecnología que tienen al alcance. ¿Por qué nosotros no? O sea, además no vamos en el mismo canal, no vamos en el mismo camino. Ellos buscan una cosa, yo busco otra. Pues ¿por qué no agarrar la herramienta e intentarle? Y en el intentarle, créeme que me he dado de tropezones e igual, mucha gente es las primeras críticas o reseñas, que las conservo ahí, porque uno aprende mucho de eso, es, no se te entiende ni madres, eres muy aburrido, bla, 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 bla. Y digo, tienes razón. O sea, va uno revisando y dices, es que tienes razón, aquí me falta ser un poco más fluido, aquí fui muy repetitivo, etcétera, porque también uno trabaja la autocrítica. Si no vas a Sí. trabajar la autocrítica, eso está muy complejo en este rubro. Pero bueno, dices, hay que agarrar las mismas herramientas para hacerlo. Y ahí ya tenemos una Fernanda Solórzano como crítica en audiovisual, está Eric Estrada como crítico en audiovisual. Pero, Luis Tobar, por ejemplo, que también estuvo aquí en Cinéfilos en Apuros, él decía, yo considero que ahorita algo que nos conviene a los críticos es irnos con un formato híbrido, no dejar de escribir porque la palabra escrita es muy importante y porque nos permite otra exploración acerca de la película y del cine per se, pero también necesitamos acercarnos a esa audiencia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay una audiencia que a lo mejor se está perdiendo de saber quién es Luis Tobar, cómo ve las películas, qué piensa de ellas, y yo también me estoy perdiendo de esa audiencia con la cual podría construir un diálogo, una comunicación, que diga, ah, mira, este señor me interesa cómo ve la película, cómo la analiza, cómo la desglosa. Y en ese pues, intento, no intento, o estoy viendo que sí me falta esto, están los que sí se avientan y los que no. Aquí también estuvo Álvaro Bretal, que es el director editorial de la revista Taipei, una revista especializada de crítica cinematográfica en Argentina, y el mismo Álvaro decía, nosotros estamos también buscando cómo entrar a las redes sociales, cómo entrar al audiovisual para hacer que la crítica no se quede nada más en lo escrito y para hacerle ver a la audiencia que el crítico no es esta persona de saquito que todo le enoja, que todo le molesta y que va a hablar de aquellas películas que el mismo público no puede ver o no tiene acceso a ellas, ¿no? Estamos buscando, o sea, él dice, hay que aprender, ¿no? Hay que ver cuál es el lado positivo y benéfico de estas tecnologías, de estas herramientas para acercarnos a la audiencia y que no haya esta confusión de creer que todo cabe en uno. ¿A qué me refiero? A que si hoy vas a una función de prensa, porque seguramente te ha pasado, una persona puede ser catalogada de periodista, creadora de contenido, comunicador, TikToker, influencer, en uno solo, cuando es, no, 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 a ver, espérame, yo no soy ni esto, ni esto, ni esto, yo soy esto. Y la otra es que tú, a diferencia de otros creadores de contenido que andan en las redes, tú dices, soy creadora de contenido, no te estás poniendo la etiqueta ni de crítica ni de periodista, como sí ocurre con algunos ejemplos, ¿no? Que andan por ahí, que purulan por ahí. Y dices, no, o sea, tampoco se trata de engañar y de mentir al público desde esa manera. Y ahí es donde yo veo que justo la crítica podría encontrar ese terreno, es, a ver, yo sí soy crítico, yo sí soy crítica y te lo voy a demostrar pues con base en lo que es este oficio, ¿no? Y no es que me voy a poner a pelear con aquella parte, ¿no? Yo encuentro mi propia ruta, pero todavía existe esa barrera, Katy. Yo no sé si haya posibilidad de vencerla, yo creo que sí. Hemos visto, repito, críticos y críticas que lo han hecho y lo están haciendo muy bien y generan la conversación. Hay otros críticos que le han entendido perfectamente bien al lenguaje de las redes sociales, como Alonso Díaz de la Vega, que yo siempre lo pongo como un ejemplo de, este tipo es muy inteligente, porque sabe cómo la gente llega a ex, sabe leer al público de ex, sabe cómo hablarle al público que lo lee y le comenta en otros escenarios. Entonces, él ha entendido que uno se suba al ring y ya con los guantes encima es otra cosa, pero cuando empiezas a descifrar dices, bueno, también es lógico, buscas la manera de captar ese público que vaya y lea tu crítica, porque en el caso de Alonso terminan leyéndolo, o sea, sí pelean con él, pero terminan leyéndolo, ¿no? Y ya después de que lo leen, cambia la discusión, ¿no? Y los ves en algunos comentarios de, ok, a ver, en esto sí tienes razón, y ya la conversación va hacia la película, hacia la obra, y ya no es de que porque me caes gordo y quita tu foto.
eso sí se puede lograr, pero todavía hay ciertas barreras que nosotros mismos ponemos, ¿no? Y en el ponerlas, pues hay un público al que queremos llegarle, pero ¿cómo le llegamos también, no? Y la otra es ese público que no hemos querido llegarle para hablar de lo que nos tiene aquí sentados a ti y a mí, que es cine mexicano. De todo este chorote que ya me aventé, porque te he visto riéndote, ¿qué es lo que quieres apuntar? Es que justo, o sea, los creadores de contenido, digo, yo no podría decir soy divulgadora o soy crítica de cine, porque finalmente hago las ambas en una sola. O sea, en algunas ocasiones puedo hacer una crítica de una película, en otras ocasiones puedo hacer un ensayo, en otras ocasiones puedo hacer, no sé, una reseña, en otras ocasiones, como por ejemplo, que es lo próximo que va a salir, una película de María Félix, porque eso pues levanta el canal. Entonces, cuando son películas de María Félix, pues me dedico a investigar, entonces empiezo con documentos, con cosas, ¿no? Entonces, no es lo mismo justo un influencer que habla desde la opinología y sin fundamentos, sin nada, y por allí hay un personaje que no quiero decir su nombre, me da escozor, pero pues habla de todo, ¿no? O sea, no nada más habla de cine, sino que se dedica a hablar de cultura pop, lo que él entiende por cultura pop y a andar dando soluciones acerca de si el narco vive o muere y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y es alguien que desafortunadamente encontré su libro en un Gandhi y dije, a ver, este fulano, ¿quién es, no? O sea, pues para que le den tanto foco. Y vi que venía de las bienes raíces y que, pues sí, o sea, su referente de cine mexicano es que jamás va a alcanzar Hollywood. Y dije, ahora entiendo de dónde viene todo esto, ¿no? O sea, no está mal que vengas de las bienes raíces, el problema es que no te informes y no investigues y no te empapes y creas que todo debe de tener una medida. Y a eso, o sea, ese es por donde ahorita me voy a decantar, a la medida de las cosas. Se mide con la misma vara el cine mexicano que el cine hollywoodense. Cuando son dos cosas diametralmente Ujú. opuestas, eh, hay un libro que no he tenido la oportunidad de leer que se llama Raging Bulls y... Ay, no me acuerdo del título, por ahí lo he de tener, pero es el de toros. ¿Cómo se llama esta película de Raging Bull? ¿Todo ¿Sí? salvaje? Toro Salvaje y Raiders, algo así como ciclistas, no me acuerdo muy bien, pero es de cómo la industria cinematográfica hollywoodense entendió muy bien el adaptarse a las narrativas mundiales y que eso, o sea, cuando ya empezó a tener un asentamiento en los 50, 60, viene la generación de Spielberg, de Scorsese y demás, que le dan un revival a estas narrativas mundiales, pero que o sea, tienen un subtexto local, pero también tienen un impacto universal, mundial, que es lo que hace que Hollywood sea parte de esta ecuación de que sea la medida de del cine mundial. O sea, ya ni siquiera estamos hablando del cine mexicano, del cine mundial. Entonces, luego viene el Tratado de Libre Comercio, en donde, pues, o sea, tú viste las películas en la televisión, las películas de cine mexicano en televisión, yo también, pero, o sea, yo le pregunto a mi papá, oye, ¿tú llegaste a ver en el cine tal película, por ejemplo, México, México, ra, ra, ra? Y me dijo, sí, yo la llegué a ver en el cine. Y dije, ah, mira, esa película la estoy buscando actualmente por una cuestión personal y no la encuentro ni en pirata. O sea, así definitivamente no la encuentro ni en pirata. O sea, mi último recurso es llegar a la biblioteca de la Cineteca, pero a lo que voy con esto es de que son películas que están perdidas, que tienen algo importante que decir, así como Mecánica Nacional, pero que como están tan olvidadas y se cree que son parte de un mismo churro, entonces no se tiene esta parte de preservarlas. Entonces, o de ponerlas en alguna plataforma como nuestro Cine MX, ¿no? Y es una película que considero que tiene temas muy vigentes,
y que pues a lo mejor y cae en este sentido de ser regañona con, por eso México está como está, ¿no? Que esa también es la otra narrativa que le gusta ver a la gente y que por eso yo creo que tiene tanto éxito Luis Estrada, de ver, por eso estamos como estamos, ¿no? De esta parte que regaña al espectador, pero también le hace reír. Entonces le mete esta sátira política muy por lo bajito. Y eso es algo que no tiene el cine de Hollywood. O sea, eso es algo muy local, finalmente. Y entonces es por eso que digo, no podemos medir con la misma vara a Hollywood y a México o el resto de América Latina o el cine iraní o el cine europeo, porque son narrativas que si bien son locales, apelan a sentimientos que todas las personas tenemos, empatía, venganza, nostalgia, no sé, ¿no? Temor, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que las hace universales a las películas. Y esto es algo que entendió muy bien Hollywood, pero pues que nosotros, de menos mi generación, no tuvo la oportunidad de darle ese espacio y esa conciencia al cine mexicano. Y luego, cuando está el papel del crítico de cine, que es esta traducción de, a ver, se vieron todas estas cosas, de todas estas cosas yo te voy a proponer algo para generar conversación, que es justo lo que hace Alonso Díaz de la Vega, que es, o sea, es muy bueno lo que él hace, trasladar como cosas polémicas a ex y ya pasarlas, o sea, invitar a la gente que lo lea. Es algo. Es maquiavélico, pero muy inteligente, pues. Sí, claro. Y es algo que no se tiene que perder, pero para absolutamente nada, porque justo también sentarla, digo, yo le tengo un pavor a la página en blanco, pero cuando ya me logro soltar en la página, pues ya lo hago, porque también, este, se piensa que los creadores de contenido nada más, como que nos soltamos a hablar y a opinar, y no, hay todo un proceso detrás. Entonces, justo el otro día me lo preguntaban, ¿cuál es tu proceso para hacer, para hacer tus videos? Pues una veo la película, o sea, ya es como por lo menos 2 horas, ¿no? Entre ir, venir, regresar, ver la película y demás, ¿no? Y luego, o sea, ver la película, investigar sobre la película, reflexionar la película, investigar acerca de ella, preparar un guión, releer el guión y ver qué es lo que le faltó a esto, hacer una escaleta. O sea, yo hago una escaleta previa al guión porque si no se me olvida todo lo que tengo que decir y editar, grabar, editar y subirlo. Es una chamba por lo menos de 10 horas. Entonces, o sea, no es cualquier cosa también ponerse en un foco y dar una opinión acerca de ello. Yo no he dejado la parte escrita porque finalmente hago un guión. Entonces, si ese guión yo lo adapto a una versión escrita, pues vaya, estoy haciendo un video, un ensayo o una crítica, entonces, o un artículo, si tú quieres, ¿no? Entonces, es un trabajo que lleva bastante tiempo, es un trabajo que se le invierte tiempo, dinero, esfuerzo, y pues lo que esperas es que alguien encuentre ese lugar común para poder ver la película o para que comente la película o para que le interese ver la película, ¿no? O para que de menos tenga en el radar que hay más que Mis Reyes contra Godines o las películas de Martí Gareda o las películas de Omar Chaparro, que cada vez se han ido perfeccionando, o sea, porque todo, digo, encuentran un público y eso es a mí también algo que digo, bueno, son películas que solitas se hacen publicidad, pero también es interesante entender ese fenómeno de por qué van a ver las películas de Marta y Gareda y por qué mejor no van a ver una película más interesante, ¿no? Entonces, también va por ese lado. Claro, y que es que es cuando Omar Chaparro, bueno, no la veas, está esta otra en cartelera. O darle la oportunidad a Omar Chaparro de verlo en una película de acción y al final ya decidirás si sigue siendo Omar Chaparro o no. O sea, aquí Claro. siempre les vamos a decir, vean las películas, yo no te voy a decir que no veas nada, porque tú le puedes encontrar algo que yo no. En fin, Kat, a ver, vamos a cerrar esto. Me hubiera gustado ampliar un poco más la conversación, pero sabemos que el tiempo es
oro, pero se va a quedar como un ejercicio. Vamos a ver un ejercicio para Kat, que en uno de sus videos también nos hables de cómo es la relación del creador de contenido hablando de cine mexicano con los publirelacionistas y las distribuidoras, si los voltean a ver, no los voltean a ver, porque ahí hay un conducto y hay un canal para promocionar y para promover ese cine mexicano, específicamente el cine independiente. Pero Kat, agradecerte que hayas venido aquí, que hayas dicho, sí, sí le entro, quiero hablar, quiero conversar, y pues también sé que tu tiempo es oro, así que no me queda más que agradecerte. No, muchísimas gracias. Yo encantada de seguir hablando del proyecto. La verdad es de que sí me han buscado distribuidoras, pero también yo los busco a ellos. Entonces, para mí es un honor poder hablar de las películas. No las destrozo ni tampoco hago eso. Creo que hago un ejercicio bastante crítico y no es de ninguna manera personal con ninguna película o con algún actor, sino que simplemente darle foco a esas películas para que alguien se entere de que ahí están y de que pueden conectar con algún público. Perfecto, pues dile a la banda dónde te pueden encontrar, dónde te pueden ver y escuchar. Pues estoy en Instagram como, siempre se me olvida cuál es el Instagram, pero ahorita es @Katia con TH y latina, Katia Alegría, todo junto, guión bajo, cine mexicano en Instagram y TikTok y en YouTube me pueden buscar como Kat Alegría, cine mexicano. Ahí me encuentran también y pues próximamente espero estaré abriendo un Substack para poder hablar un poquito, justo trasladar de lo audiovisual a lo escrito. Ah, mira, mira qué interesante. ¿Algo más que tú quieras agregar, Kat? Es tu programa. No, 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 yo pues feliz de la vida que me inviten a hablar de este tipo de cosas, a hablar del proyecto, que pues más que nada no es para mí, es para el cine mexicano, porque muy poquitos hablan de ello. Entonces, pues mientras más hablemos de cine mexicano, más podemos pensar el cine y hablar de cine. Ah, no se diga más. Mira que entonces no será ni la primera ni la última vez que te invite, porque si algo nos gusta tratar y abordar aquí es el cine mexicano. Muchas Ay, gracias, muchísimas Kat. gracias. Y amigas y amigos que ustedes escucharon, vayan, conozcan el contenido de Kat, inquiétense, anímense también por ver y explorar el cine nacional. Aprendamos todos juntos a quitarnos esta venda de que el cine mexicano es un género o de que nada más se divide en dos épocas o de que los creadores de contenido no pueden hablar de cine nacional. Y también están, ya saben, siempre abiertos los micrófonos para la banda, porque aquí nuestra premisa, antes que nada, es que la charla cinéfila la hacemos todos.